noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y nuevamente estamos en este su programa La Vía de la Libertad. Como cada miércoles hablando de cosas muy interesantes y naturalmente que nos interesan a todos los zaragozanos. En esta ocasión pues vamos a hablar de una institución, se podría decir que ya es un referente y sigue siendo un referente en el mundo cultural, no solamente de Zaragoza, sino en general de toda España, que es hablar pues precisamente de los Ateneos. En este caso vamos a tener la presencia de unos representantes del Ateneo de Zaragoza, pero también vamos a hablar no solamente de lo que significa y de lo que es el Ateneo de Zaragoza, sino también un poco también de historia, un poco también de cultura, un poco de humanismo. Y para ello me acompañan una serie de invitados de reconocido prestigio que voy a presentar a continuación y naturalmente de dos personas que están a mi izquierda, que son precisamente quienes van a ayudarme en esta labor pues, de tertulia que vamos a iniciar pues, después de unos minutos. Bueno, para empezar entonces voy a entrevistar a mis invitados y voy a presentarlos y también por supuesto, a mis contertulios. Muy buenas noches, don Gonzalo Martínez Gracia. Buenas noches. Don Gonzalo es nacido en Encinacorba, Zaragoza, vicepresidente del Ateneo de Zaragoza, consejero de Estudios Higienenses de Villanueva de Sigena, historiador y humanista, además que escribe numerosos medios informativos, sí, aportando artículos de interés, sobre todo pues, para la colectividad. Igualmente le acompaña, en este caso, don Ángel Sanz Goena. Buenas noches, don Ángel. Don Ángel, pues ya ha estado en esta casa en alguna otra ocasión, sí, no en este programa, y bueno, pues es nacido aquí también en Zaragoza, es miembro de la Junta de Gobierno del Ateneo, es escritor, filósofo y poeta y sobre todo es humanista. Me acompañan como contertulios a mi mano izquierda, en esta ocasión, don José Luis Lorés. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. José Luis es conocido ya habitual casi de esta casa y fundamentalmente de este programa. Es profesor ponente de numerosas escuelas de negocios, ESIC, CESTE, SDEN, etcétera, Foro Europeo, universidades como San Pablo CEU, Universidad de Zaragoza, etcétera, etcétera. Director durante 6 años de una revista empresarial y autor de un libro sobre comercio internacional. Es socio director de Surprise, Grupo Portfolio Consulting Labs. Lo he dicho bien, abogado y MBA, ha cursado numerosos posgrados de estrategia de dirección de empresa y bueno, pues su carrera pues está desarrollada pues fundamentalmente en el mundo del marketing y la comunicación. Y en esta ocasión también me acompaña una persona que recién se incorpora a este programa, doña Miriam Monterde. Muy buenas noches, Miriam. Hola, buenas noches. Doña Miriam es directora de la empresa Arte por 4, que en 2010 recibió el premio, por cierto, el 8º premio de creatividad en la 13ª edición del Premio Empresa de Arame, Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales. Es licenciada en Historia del Arte, posee además el CAP, curso de adaptación pedagógica, junto a una formación más específica en el sector expositivo, máster en musología y técnicas expositivas. Tiene 12 años de experiencia profesional continuada en el sector de la gestión cultural. Muy bien, avalada también con experiencia en galerías de arte, coordinadora de atención comercial, labores de marketing, comunicación, publicaciones y asistencia a ferias. Muy bien, yo creo que una vez presentados a mis invitados y una vez presentados a mis contertulios, voy a pasar a hacer unas breves preguntas, evidentemente, pues lo primero, pues a mis invitados. Lo primero que quería preguntarle, ya sabemos que el humanismo es un movimiento intelectual, ¿verdad? Surgido en Europa en el siglo XV. Y que promueve pues, la formación integral de las personas. Por eso podemos decir que los humanistas solemos reunir determinadas capacidades y experiencias y solemos constantemente estar en diálogo permanente. Y este diálogo permanente se ha dado no solamente, y se sigue dando evidentemente, entre las personas que tenemos ciertos conocimientos adquiridos o cierta experiencia, sino también fundamentalmente en entornos sociales, evidentemente, en donde se reúne la intelectualidad. Y estos entornos sociales en donde se reúne esa intelectualidad, uno de ellos es precisamente el Ateneo. ¿Hay algo de esto en el origen precisamente del Ateneo de Zaragoza? Exactamente, y el Ateneo, fiel a su principio, porque es una institución cultural fundada nada más y nada menos, pues vamos a cumplir 150 años, en el año 2014, está fundada por Joaquín Gil Verges, el gran ministro de Sagasta y de algunos gobiernos,
evidentemente seguimos esa pauta. En el Ateneo ha habido figuras de gran prestigio, Basilio Paraíso, Roda Solano, en fin, muchísimas. Hoy el presidente pues es una de las figuras intelectuales quizá mayores que hay hoy en Zaragoza, el profesor Solsona, médico, escritor, humanista, presidente que ha sido de la Real Academia de Medicina, no hace mucho que dejó de serlo, jefe de los servicios sanitarios del Miguel Servet, y lleva pues nada menos, yo creo que es el presidente del Ateneo que más ha durado. Lleva 32 años de presidente del Ateneo. El Ateneo, como humanista que es, pues tenemos varias tertulias. ¿Y por qué hemos dicho que eran tertulias y no conferencias? Y que algunas veces, evidentemente, pues invitamos a conferenciantes. Pero la tertulia es más dinámica, es justamente lo que estamos haciendo aquí, más dinámico en el momento que me puede interrumpir cualquiera de ellos, decir, bueno, ¿y qué son las tertulias que hacéis? Pues desde médicos humanistas, desde bibliofilia a la sala, desde economía de Jordán de Aso, historia de la ciencia, etcétera. Luego también tiene otro tipo de actividades, por ejemplo, salen también, hacen viajes y tal, para conocer casi todos los meses. Fundamentalmente parte de la historia, me imagino que de Aragón y de España, entiendo yo. Exactamente. Y después también hacemos una cosa muy bonita en Aragón, el Ateneo, y es que ponemos placas a nuestros grandes hombres. Hemos puesto ya 72 placas. En el resto de, siempre que ha habido una persona, por poner últimamente a quién le pusimos una placa, pues precisamente el 600 años del compromiso de Caspe lo pusimos en Caspe, pero también aprovechamos para hacerle otra placa a un gran pintor, en fin, quiero decir que siempre nosotros tratamos de honrar a estos grandes personajes, ya que no lo hacen los demás. También tengo que decir que un gran rey aragonés es el que empezó, se puede decir, el gran humanista del siglo XV, y fue Alfonso V el Magnánimo. Esto me lo han tenido que decir a mí italianos, que eso es vergonzoso decir, pero si es el rey más humanista del Renacimiento, es el verdadero rey del Renacimiento. Tenía gente de tal talla como Lorenzo Valla, Sosmars, Eneas Piccolomini, que después fue papa, nada menos. O sea, quiero decir que este era un verdadero emporio del saber en Nápoles. Se hablaban 3 idiomas, el italiano, el latín y el ¿Cuándo realmente se instaura el Ateneo en Zaragoza? ¿Qué fecha aproximada? 1864. ¿Y con qué motivo? Es decir, ¿quién lo inaugura por primera vez? Joaquín Gil Verges, este gran hombre, y además que fue después ministro, incluso de Sagasta, siendo jefe de gobierno, y hubo un periodo, podríamos decir que no tuvo grandes programas, pero enseguida, a los 4 años, empezó ya. Nosotros, incluso el Ateneo dio clases, el Ateneo es de los primeros que dieron clases de idiomas, en el año 1910, 15 y 20, o sea que ya fuimos unos precursores de lo que después tanto ha fallado la administración. Y digo ha fallado porque evidentemente el no ser bilingües hoy en España es un gran fallo. Efectivamente. Un gran fallo. En la actualidad el Ateneo, ¿cuántos socios? Primero, le voy a preguntar, ¿cuántos socios son? ¿Cómo se financia? ¿Y qué tipo de actividades se está realizando al margen de lo que vendría a ser pues, ese tipo de tertulias? Es decir, que si de alguna manera se financian con otro tipo de actividades, me refiero. Muy poco. Teníamos antes una financiación del Estado, esa se ha cortado precisamente en esta legislatura,
y teníamos pues 4,5 euros, por no decir 3,5 de la DGA y del ayuntamiento. Ahora, como no nos financiemos por nosotros mismos, pues seguramente el Ateneo va a tener que cerrar las puertas, y eso es lamentable, muy lamentable. No se van a cerrar las puertas porque para eso saldremos adelante como hemos salido siempre. En otros sitios nos hemos visto también muy apurados, ¿no? Pero lo estamos pasando relativamente mal económicamente. ¿Cree que sería suficiente, por ejemplo, con un incremento de socios, que ahora que tenemos la oportunidad de dar a conocer al Ateneo y se incrementan los socios, mantenerse con los socios? Eso sería maravilloso, porque evidentemente si nosotros tuviéramos 150, 200 socios más, no necesitaríamos a nadie. Lo que pasa es que tenemos muy pocos socios. ¿Qué requisito tienen que tener los socios para pertenecer al Ateneo? Pues ninguno. Ninguno, simplemente tener voluntad, ganas, tener voluntad de venir, conocer la cultura, que le guste la cultura. Allí hay muchas tertulias que puede acogerse a música, puede acogerse a historia de la ciencia, puede acogerse a economía, puede a bibliofilia, etcétera. Hay muchas tertulias donde él puede participar activamente, además. Es decir, que es un punto de reunión bastante interesante. Yo aportaría que quizá el Ateneo, la dificultad que tiene es que no se conoce. Es decir, yo desde que estoy en el Ateneo ha seguido todo lo que ha dicho Gonzalo, pues, precursor de lo que es la intelectualidad, la cultura aragonesa, incluso universal, pero de alguna forma está desconocida en la sociedad. Se está intentando, ahora que has hecho la pregunta de la economía, se está intentando, pero además se han hecho, y aprovechamos la circunstancia, se han hecho, aparte de los socios, que además animamos a todos los aragoneses a que conozcan el Ateneo, pasen, vean las conferencias, participen. ¿Cuál es la dirección? Ya que está diciendo sí, es en la calle San Boto número 9, principal. Entonces, estamos precisamente en lo que estaba diciendo. Perdón, les decimos que una puerta anterior a arquitectura, porque generalmente como es una puerta muy pequeña, aunque nuestras instalaciones ahora son muy dignas, pero generalmente se pierde la gente. Sí, está entre la tienda que hay de Cáritas y el Colegio de Arquitectos. Ahí hay está San Boto número 9, aunque es la Plaza Ariño, en definitiva, pero eso es San Boto. ¿Y algún teléfono donde puedan comunicarse, por ejemplo, entonces con la página web? Hay de 10 a 1 está la secretaria, María Isabel Yagüe, que atenderá con todo placer y gusto pues cualquier información. El teléfono es el 976 29 8202. Y luego pues está el correo electrónico, que es ateneozgz@hotmail.com. Lo que estaba comentando antes, que creo que es muy importante, estamos intentando, como bien ha dicho Gonzalo, primero tener nuestros propios recursos. Para eso es indudable que tiene que haber una incorporación de socios o un aumento de las cuotas. Luego estamos intentando también tener alguna pequeña subvención, por lo menos para paliar inicialmente toda la problemática del Ateneo. Además, el Ateneo, por lo que se ha comentado y tú has dirigido inicialmente, es la representatividad de la cultura. Sobre todo en estos momentos, tú que hablabas del humanismo, del siglo XV precisamente, que era el cambio de los caballeros y monjes hacia precisamente los cortesanos, que entonces empezaban ya una línea diferente con diferentes idiomas, dejaron el latín en escribir por los idiomas propios de cada sitio, en fin, y todo esto, ¿no? O sea, fue un cambio estructural importante. Todos los procesos son importantes porque unos llevan a otros, ¿no? Entonces el Ateneo tiene mucho que decir, y además es la representatividad de lo que es la cultura intelectual y sobre todo del humanismo. Entonces, claro, tenemos que animar, lo que te decía antes, se está potenciando. Hay dos figuras que hemos creado, que esto para algunos empresarios o algunos entes aragoneses relevantes, se está potenciando con dos figuras que son promotor y patrocinador. El promotor aporta 150 euros al año en 2 semestres y el patrocinador 300. ¿Qué ocurre con esto? Pues que de alguna forma, aparte de colaborar, pues el patrocinador tiene la ventaja de que el enlace que ponemos nosotros en la web se abre para que se informe de precisamente su empresa o el ente o la institución que sea.
y sobre todo animaría desde aquí mucho a que conozcan el Ateneo. El Ateneo tiene que salir adelante porque es una institución importante, relevante, y yo creo que es la representatividad de Aragón, contando con todo lo que otras fundaciones, organizaciones, instituciones representan. Pero es que esta es la institución representativa de Aragón. Y creo que tendría que haber una caricia por parte de la DGA, en este caso, para que, por lo menos, que está representando, porque si la DGA representa a Aragón, el Ateneo representa, porque cuando hay contactos con otros Ateneos, son los que representan a esa ciudad o a esa región. Entonces nosotros estamos representando a Aragón y se están haciendo verdaderos esfuerzos para que esto se mantenga y sobre todo para aportar a la sociedad lo que realmente corresponde, que es cultura. Y es que esto se está olvidando en esta sociedad actual, y se está olvidando un poco la cultura. O sea, parece ser que la vulgaridad se está adueñando de la cultura en vez precisamente de que los vulgares suban a la intelectualidad y a la cultura, ¿no? Hombre, la intelectualidad es algo fundamental para el desarrollo del capital humano. Yo siempre he creído que la inteligencia y el amor hacen libres a los seres humanos. O sea, entonces es una opinión muy personal. Hay que decir que nosotros tenemos unas grandes relaciones con todos los Ateneos y sobre todo Madrid, pero hay que hablar un poquito, por ejemplo, para que veáis una comparación de lo que es un Ateneo con una administración increíble a un Ateneo como el nuestro, ¿no? El de Sevilla. El de Sevilla se permite el lujo de dar un premio de 9 millones de pesetas a la novela. Cuando yo hablé con el presidente de Sevilla, que estuvo aquí en la Expo, los invitamos, pero como había venido con el comisario invitado y tal, se los llevó a comer el comisario de la Expo al presidente y una representación que vino del Ateneo de Sevilla. Y le dije, bueno, ¿y vosotros cómo? Dice, en primer lugar, el ser socio del Ateneo de Sevilla es algo extraordinario. Es decir, lo tienen que presentar dos socios, hay unos ciertos trámites para ser socio del Ateneo. En segundo lugar, nosotros organizamos la fiesta de Reyes y vamos por todos los comercios, vamos a la gente pidiendo dinero con el fin de dar juguetes a las familias necesitadas y el dinero que sobra pues nos lo quedemos nosotros, evidentemente. Una forma de financiación, ¿no? ¿Por qué Zaragoza se ha perdido esto cuando en realidad tenemos mucho más prestigio? Y me decía él, si yo tuviera las personas que tienes tú en este Ateneo en Zaragoza, yo, vamos, lo de Sevilla sería no dar un premio de 9 millones, daría un premio casi como el premio Planeta. En fin, un poco exagerado. Tomamos nota porque yo creo que esto a lo mejor tiene que ver con otros argumentos que para eso tenemos luego, hablaremos con los expertos en marketing y comunicación que nos dirán, o igual a lo mejor nos sugieren algunas ideas, precisamente para... Porque hay veces que, bueno, pues sí, que evidentemente tenemos las personas más cultas, más cultivadas, pero no tenemos a lo mejor las técnicas. Y eso a lo mejor, digo, le interrumpo, porque yo creo que a lo mejor, digamos, eso podría ser... Bueno, ahora quizás lo que estamos, precisamente lo que hemos hecho para estar más introducidos en la sociedad, es a través de la Universidad de San Jorge, hemos cogido una alumna en prácticas para que nos abra por todos los canales de Internet. Es decir, pues lo propio que es ahora para darnos a conocer, pero no solamente en España, en el mundo, que es importantísimo. Ya le digo, y se lo quiero comentar aquí y delante del público, que también el diario Criterio Liberal, que yo dirijo, pues también está dispuesto pues a ofrecer sus servicios, es decir, gratuitamente, evidentemente, porque aquí no es promover la cultura, sencillamente, y estamos en lo mismo, para dar a conocer precisamente a los cientos de miles de personas que han leído durante este año pues el diario, con lo cual pues yo creo que eso abre las puertas. Seguramente que encontraremos muchísimas más cosas en donde se abren las puertas, dar a conocer sobre todo lo que es una entidad como lo es el Ateneo de Zaragoza, evidentemente. Es que es una institución, pero con mayúsculas. Bueno, yo quería preguntar un poco ya, apartándonos un poquito de lo que es el tema del Ateneo, que luego lo retomaremos si hace falta, yo quería que me definieran lo que para cada uno de ustedes define a un humanista.
porque claro, estamos hablando de la humanidad, es decir, que es una institución humanista, pero yo quisiera una definición para que nos entienda el público de lo que es el ser humano, un humanista, ¿no? Un humanista es una definición muy difícil, pero el humanismo yo creo muy difícil, y yo creo que el humanismo empieza ya porque hemos abandonado incluso a nuestros grandes hombres de la cultura, como fue Grecia y Roma, sobre todo Grecia. Ahí empieza. Los que no conocen precisamente estos grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes médicos, etcétera, de Grecia, pues la verdad es que conoce poco. Y ayer leía yo en el Heraldo, que fue además un reportaje de un señor, no me acuerdo ahora el nombre, lo siento en no recordarlo, que decía por qué se había quitado el latín y el griego en el bachiller, cuando nosotros procedemos de ahí, ¿no? Y es caso curioso sobre el humanismo, que aunque viene después en el Renacimiento, gracias a los monjes que están en sus monasterios y que empiezan a escribir y a transmitirnos todo aquello, todo el legajo aquel de Grecia y Roma, gracias a ellos lo tenemos, si no, no lo hubiéramos tenido nunca. Es curioso que en el año 812 aproximadamente, en el monasterio de San Pedro de Siresa, pues había 100 monjes. 100 monjes. Cuando fue a visitarlo San Eulogio dijo que era el monasterio y el centro del saber de toda Europa. Estaba en Hecho, el monasterio de San Pedro de Siresa. Quiero decir que hemos tenido una tradición en Aragón sobre humanistas extraordinaria. Y después, no voy a decir aquí, no voy a descubrir nada, hoy, por ejemplo, el siglo de oro, Gracián, y empezó además, el otro día dio una conferencia sobre un gran hombre, totalmente olvidado, aquí, muy olvidado, creo yo, Marco Valerio Marcial, que de ahí el gran epigramista Lope, Cervantes, Quevedo y Baltasar Gracián, por poner 4 figuras, creo que no desdeñables, 4 monstruos del saber, pues precisamente sacaron muchísimo provecho de Marcial, el bilbilitano. Es decir, ¿qué es el humanismo? El humanismo yo creo que es el saber, también el dar una opinión de lo que tú sabes y respetar la opinión del contrario. Es muy difícil hoy respetar la opinión del contrario porque todo el mundo parece que estamos en posesión de la verdad, pero esta es precisamente el humanismo. Gonzalo, se nos está yendo hacia el humanismo liberal, más o menos. Me moriré liberal. Yo tengo antecedentes liberales. Bueno, pues entonces hemos entendido claramente el señor Lagasca, el botánico, se tuvo que ir de España porque si no le hubiera cortado el cuello Fernando VII. Era liberal. Evidentemente hay una gran relación, y luego hablaremos del humanismo liberal, hay una gran relación con el humanismo, porque los liberales son humanistas, fundamentalmente humanistas. Don Ángel. Totalmente. Bueno, yo creo que el humanismo, la apuesta es el hombre, como tal. Entonces, la capacidad de razón, la capacidad de sabiduría, o sea, apuesta totalmente por la capacidad del ser humano. Entonces, todo lo que representa al ser humano en su potencial más elevado, más universal. Entonces, yo creo que el humanismo avala totalmente el sistema de libertad del hombre. O sea, el hombre lo que es capaz a través de su libertad de conseguir. Y en todo esto, pues, es un desarrollo totalmente intelectual, cultural y espiritual. Yo creo que hay un roce sobre la sabiduría, sobre el conocimiento más universal, que avala precisamente el desarrollo permanente y evolutivo de lo que es la raza humana, ¿no? Lo que ocurre es que las circunstancias, épocas, pues pasando de la Edad Media, que tuvo un proceder maravilloso, como luego el sistema humanista, el Renacimiento, etcétera, etcétera, pero nos estamos volcando ahora lo que la tecnología nos permite, que podría ser una ampliación de la tendencia humanista hacia los demás,
en vez de tener la clarificación que tenía el humanismo inicialmente en el siglo XV, que era no solamente tener una referencia, sino tener muchas, es decir, las artes, lo que es la pintura, lo que es la escultura, lo que es la escritura, o sea, todo un potencial de conocimiento de las artes, de todo. Ahora nos estamos arrastrando a unos tecnicismos, a personas muy clasificadas en un tema en particular, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que es la tecnología, los avances tan importantes que está teniendo la ciencia, que son importantísimos, tienen que ir un poco combinados con el espíritu universal del ser humano. O sea, es una... Sin embargo, en lo que se refiere al humanismo también tiene que ver con los valores humanos. Es decir, Totalmente. con el principio de valores humanos, ¿no? Ahora, yo quería decir que, claro, para ser humanista no significa ser necesariamente cristiano, es decir, porque el cristianismo va un poco más allá y tiene el centro de, digamos, la reflexión básica se basa en el centro que es Dios, ¿no? Es decir, pero aquí, en el caso del humanismo, no, el centro fundamental es el ser humano, es decir, el desarrollo del ser humano. Y cuando hablábamos del humanismo liberal me refería al desarrollo humano en todos los sentidos, es decir, desde el éxito, desde la consecución de metas o objetivos que son muchas veces materiales, es decir, o muchas veces también, bueno, de cultivar su propio ser, ¿no? El éxito, por ejemplo, el político, el éxito económico, el éxito empresarial, naturalmente sin influir en los derechos de los demás, es decir, sin pisar los derechos de los demás. Vamos a parar aquí un momento la entrevista para iniciar la tertulia y el debate con mis invitados, que estoy seguro que estarán encantados de preguntar y hacer muchas preguntas sobre este tema, ya no solamente del humanismo, sino de otras cuestiones que seguramente estarán deseándolo, ¿no? Empezamos con quien quiera, José Luis. Yo en primer lugar sí que ha habido varias cosas que me han llamado la atención, algunas de forma extremadamente positiva, por ejemplo lo que comentaba de honrar a nuestros grandes, porque al final parece que lo hacen otros por nosotros, ¿no? Comentaba don Gonzalo antes el tema de la figura de Baltasar Gracián. Hace unos cuantos programas tuvimos aquí una polémica divertida, simpática, pero cuando nos hablaban de Sun Tzu, que es una figura que se está estudiando en las escuelas de negocios españolas desde hace ya bastantes años, yo lo que les decía, digo, mientras nosotros estudiamos la figura de Sun Tzu, que puede ser muy interesante como aplicación de la estrategia militar a la estrategia empresarial, resulta que en Estados Unidos se está estudiando a Baltasar Gracián. Y realmente aquí es un grandísimo desconocido. ¿Me permites? Sí, por supuesto. Llevan el librito los brokers en el bolsillo de Baltasar Gracián 300 años después de su existencia. Efectivamente. Y aquí nos asustaríamos un poco si hacíamos un sondeo de cuántos le conocen, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, fue el 500 aniversario, medio milenio de Miguel Servet, un aragonés ilustre. Pasó absolutamente desapercibido. No. Bueno, absolutamente, muy desapercibido sí, para lo que sería... Las autoridades no hicieron nada. Nosotros incluso invitamos a los unitarios, por lo que decías antes sobre el liberalismo, evidentemente, nosotros trajimos aquí a los unitarios. Yo soy, y estoy muy honrado en ser miembro de Miguel Servet de los estudios higineses. Y efectivamente Miguel Servet, una vez en una charla que daba yo sobre Miguel Servet, me decían, y Miguel Servet en estos tiempos que hubiera sido con la Iglesia Católica, digo, hereje, lo mismo, porque él no creía en la Trinidad, ¿no? Efectivamente, pero vemos y Miguel Servet, de no ser particularmente, te tengo que dar toda la razón, no hicieron nada. Sí. Vemos ciudades que viven en torno a sus grandes personajes, un Salzburgo con Mozart, etcétera. Nosotros aquí tenemos a Goya, tenemos a Servet, a nivel de Aragón tenemos a Servet, no a nivel de Zaragoza obviamente, tantos otros, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues incluso la explotación a nivel crematístico, la explotación en favor de la ciudad, pues bueno, pasa casi desapercibida muchas veces. La verdad es una pena y siempre es bonito ver que alguien trabaja en esa línea. Si se me permite otra vez en esa línea que yo siempre le he dicho al ayuntamiento y públicamente, vosotros fracasasteis en la Expo porque no
supisteis vender los grandes hombres que tenemos en Aragón, los más grandes de toda España. Goya, Miguel Servet, Santiago Ramón y Cajal, etcétera, etcétera. Quiero decir, pero es que además es una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, Arnaldo de Vilanova fue un gran médico del siglo XIII, médico de papas, médico de reyes, curó al rey de Francia, era médico de Pedro III de Aragón, un gran médico. Pues se lo han adjudicado todo el mundo, los italianos, los franceses y sobre todo los catalanes en Lérida. Era de Villanueva de San Martín, Cullida de Daroca del Reino de Aragón. Lo de Villanueva, se han apoderado de tantas cosas que ya no sabemos qué más se puede decía quedar. En un congreso a dos médicos, digo, yo estoy muy agradecido, lo habéis traducido al catalán y habéis puesto el Hospital de Lérida a nombre de Arnau de Vilanova. Muy bien, pero que es aragonés, que coste. De todas formas, yo aportando que dice... Sobre los personajes estoy totalmente de acuerdo, por eso, perdóname que te haya cortado, simplemente quería decir que personajes podemos presumir en Aragón de muchísimos. Yo animaría, por lo que dice Gonzalo ahora, a los aragoneses a reivindicar un poco lo que fue el Reino de Aragón, pero ahora. O sea, los aragoneses tenemos que ofrecer mucho más y tenemos que tener un gran apoyo entre nosotros mismos. Creo que hay una gran pasividad en esta región, lo que más conozco es Zaragoza, pero yo creo que tenemos que aunar esfuerzos, apoyarnos entre todos para hacer una región que además es una región preciosa, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Y lo que el Ateneo está intentando es un poco pues cultivar la cultura aragonesa para que sea más universal, ¿no? Además, perdona que te interrumpa, es sumamente importante en la situación actual política que estamos viviendo en España, con la cuestión de la problemática, en este caso catalana, porque hay cierta parte de reivindicación de cierto territorio aragonés que, bueno, pues que está comprendida pues toda la franja oriental de Aragón. Hasta el Pico de Neto. Bueno, es que hablamos de una región que va para arriba y nosotros lamentablemente, y me duele decirlo como aragonés de muchos siglos, no yo que tengo algunos menos, pero de muchos siglos de mi familia, de mi origen aquí, nos estamos quedando. Comentabais ahora la Expo para conmemorar pues la última gran destrucción, o la penúltima si contamos el tranvía, pero bueno, la última gran destrucción de Zaragoza entre los franceses y los habitantes de Zaragoza en su momento, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero es que con un presupuesto muy inferior, aunque fuera 12, 14 años antes, en Bilbao habían hecho el Guggenheim, que han puesto las pilas absolutamente a Bilbao con la obra de Getty, con 2 años antes el metro ese que en Zaragoza no podíamos tener, además con una obra también de Norman Foster y aquí mientras pues hacemos una expo que no es universal, que es internacional, que fuera de nuestras fronteras apenas se oye, que pasa un poco sin pena y sin gloria porque la salvamos los propios zaragozanos y que no reporta nada a futuro a Zaragoza. Ahora estamos con tranvía y Zaragoza es una ciudad, me duele muchísimo decirlo, que se va quedando y Aragón, pues si Zaragoza se queda, pues... Pues yo es que opino un poco también al hilo de lo que has estado hablando. Zaragoza y Aragón es una tierra dura y a veces vemos un poco pues otras ciudades europeas que valoran siempre sus grandes hombres y mujeres, y en Aragón es verdad, no nos salimos siempre pues del clásico Goya, del Miguel Servet. Se hizo poco, se hizo una exposición en el Paraninfo, pero es cierto que no se le dio la envergadura que podía haberle, que fuera pues toda, no te digo toda Zaragoza, pero hasta el colectivo educativo, que fueran los centros para enseñar la figura de un gran hombre aragonés. Entonces eso es un poco lo que yo creo que le falta a Zaragoza explotar. Tenemos un patrimonio fantástico desde la época romana hasta nuestros tiempos, y el patrimonio físico sí que un poco se valora y se sigue abriendo todos los museos. Cuando yo era pequeña pues no estaba ni el Teatro Romano excavado ni había museos. Ahora
todo eso sí que las infraestructuras están hechas, pero esos grandes hombres habría que un poco potenciar, no sé si a través de conmemoraciones, bicentenarios, exposiciones, o simplemente valorarlos y hacer unos buenos pues, materiales o publicaciones, o simplemente dar esa visibilidad un poco a la sociedad aragonesa y de que todas lo formas, valoren. si no llega a ser por un ciudadano que casualmente pasaba por allí cuando estaban excavando donde el Teatro Romano, ahora tampoco estaría abierto al público. Si Yo estuviera creo sola. que hay una cosa que doña Miriam acaba de sacar, lamentable. y es que yo estoy oyendo ya con mucha frecuencia, y es precisamente el carácter aragonés de no dar importancia a lo que realmente tiene verdaderamente importancia, ¿no? A no poner en valor pues no solamente a las personas y a los personajes que hemos tenido en la historia, sino incluso a las propias empresas actuales en Zaragoza, que siempre van perdiendo en comparación con otras empresas que no son de fuera del extranjero, ni tan siquiera, ni de otros países mucho más desarrollados. Sino estamos hablando porque son de Madrid o que son... Basta con que sea de otra comunidad, parece ser que tienen preferencia. Y esto ocurrió en la Expo y ha ocurrido, y ocurre y sigue ocurriendo constantemente, y parece ser que como el ser zaragozano, el ser aragonés, parece que vale menos. La empresa en y yo, sinceramente, Aragón. lo que veo es que el valor, porque claro, he estado en Madrid también, he estado en otros lugares, el valor que tiene, es decir, el espíritu aragonés y bueno, pues y el conocimiento en general de la cultura, de arte, de las ciencias en general, no es despreciable y es bastante equiparable al de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, yo realmente no entiendo, sí que lo estoy escuchando constantemente y no lo entiendo, y yo creo que entre todos los aragoneses, todos los zaragozanos tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿o no? Yo creo que además, sí, por supuesto, yo creo que está, aparte de donde proviene, que es de los lugares públicos, o sea, de DGA, etcétera. Entonces, hay una palabra más empresarial que sería la explotación, ¿no? A Zaragoza tendrían que explotarla, pero explotarla no como... Pero no será culpa precisamente de aquellos que están dirigiendo nuestra clase política aragonesa, quizá a lo mejor. Bueno, quizá a lo mejor no sean las personas más cualificadas, digamos así. O culturalmente más preparadas. Más preparadas, sí. Bueno, entonces, pero tiene mucho que ofrecer, antes se ha comentado ya, Zaragoza tiene muchísimo que ofrecer, y Aragón. Es impresionante, quizá la cultura también aragonesa, la austeridad, las etapas que ha tenido anteriormente, pues como Castilla, ¿no? Pues son lugares de gente ruda, pues porque ha tenido que pasar mucha hambre también, ¿no? Porque claro, estaban a expensas de arriba, ¿no? Eran los cereales lo que alimentaba un poco pues a las tierras aragonesas. Pero en realidad yo creo que tenemos que aunar esfuerzos, vuelvo a repetir, los aragoneses tenemos que despertar. Y despertando podremos hacer una gran región y una... el valor que necesitamos. Exactamente, no, es que además está estratégicamente... Y que nos corresponde además. Sí, por eso decía yo de explotar, una palabra muy empresarial, pero podríamos hacer una explotación de nuestro patrimonio aragonés. Pero los aragoneses tenemos un gran defecto. Parece que somos todos descendientes de Diógenes. ¿Y por qué digo esto? Porque somos muy individualistas. El señor Diógenes, mal estudiado, digo, porque era un gran filósofo. Él solo quería el individualismo. Estaba en contra de los poderes, como estaba en contra hasta de Alejandro Magno, que le dijo, pero tú ¿por qué haces conquistas? No, fue eso del puchero que salió y que me quitas el sol. No, fue distinto. Pero bueno, somos muy individualistas los aragoneses. Y entonces, ese individualismo algunas veces nos mata. Yo he conocido en plan de negocio a Valencia, la región valenciana, y allí entre un cuñado, un hermano, un primo, se han montado un taller, se han montado una empresa, de cerámica, lo que sea, ¿no? Aquí, si mi hermano es cura, yo soy ateo. Y si se ha dedicado al hierro, pues yo soy carpintero. Quiero decir que ese individualismo que tenemos los aragoneses quizá nos ha perjudicado un poco, digo. Sí, digo, en mi caso, una opinión. Habría que preguntarle la siguiente vez a un sociólogo. Tenemos grandes individualidades, posiblemente. Precisamente por eso. De todas formas, yo lo que quería comentar un poco al hilo de lo que decías antes sobre el gobierno de Aragón, cifras, etcétera.
Hace nada, 2 o 3 días salió un artículo interesante en el Heraldo de Aragón sobre el anuario de estadística del Ministerio de Cultura. Es que era sangrante, porque Aragón es una ciudad que está llevando la crisis, viviéndola con crudeza, pero desde luego si la miramos en comparación al resto de comunidades autónomas de España, pues estamos, digamos, en la mitad más positiva o menos negativa de esta crisis. Exacto, pero incluso hacia arriba un poquito, ¿no? Sí, un poco más. Sin embargo, si miramos los datos a nivel de empleo cultural, gasto cultural, y no hablo solo de obras de arte, de libros, de autores de hace 100 años, hablo también de conciertos actuales, y no solo de música clásica, sino también conciertos de rock, hablo de cine, hablo de etcétera, teatro, sí. Pues en todo, absolutamente en todo, en representaciones de teatro, el cine ha subido un poquito en toda España, pero coyunturalmente, pero en casi todo el gasto ha sido a nivel privado, ha bajado muchísimo más que en el resto de España, han bajado más los empleos, desde luego el gasto público ha bajado enormemente en Aragón, estamos a la cola a nivel nacional. Yo me pregunto por qué, siendo que, hombre, sí, la situación económica es dura, son malos momentos para la música, nunca mejor dicho, pero también en otras comunidades autónomas seguramente más. Yo sí puedo aportar unos datos. Nosotros pedimos una subvención, la que fue denegada. Bueno, nos dijeron que era muy interesante, muy importante el hecho de que el Ateneo representara Aragón, más o menos, y todo lo que se estaba realizando, pero que en este momento no había dinero. O sea, que agradecían todo el desarrollo del Ateneo, pero que no había dinero. Bueno, yo creo que es una carta improcedente, pero bueno, ahí está. Pero no es eso, es que nosotros estuvimos sacando por internet todas las ayudas, subvenciones que habían hecho, asociaciones, etcétera. Me parece que sumé 488.000 euros. Entonces, claro, con 400 estoy hablando dividido pues, en muchas asociaciones, cantidades pequeñas, otras más grandes. Si el Ateneo, que es lo que está representando a Aragón, a Zaragoza, no recibe nada, y además están dando 488.000 euros, que creo que habrá, aunque haya restricciones económicas por la situación tan caótica y grave que está viviendo España y Aragón, entonces creo que una aportación mínima, 6.000 euros, 12.000 euros, no supone nada. Yo me imagino que otras organizaciones, fundaciones y demás también lo exigirían, es normal, ¿no? Pero creo que ahí tiene que haber un alimento superior a la sociedad en cultura. Es preciso. Bueno, o sea, en los años de bonanza... Es decir, nosotros de aquí lanzamos un mensaje precisamente al Gobierno de Aragón, al consejero de Cultura, que lo conocemos personalmente, para que, bueno, pues a ver si puede distinguir un poquito, ¿no?, lo que vendría a ser la alta cultura, de lo que vendría a ser los gastos en otro tipo de espectáculos, que son menos importantes, y bueno, pues porque ya sabemos que la alta cultura es intelectualidad. Y además hay que decir una cosa, se están gastando muchísimo dinero, o se ha gastado muchísimo dinero en promocionar, por ejemplo, el catalán en la zona de la franja que llaman los catalanes, en la zona oriental, de la Aragón oriental. Pero es que todavía eso no ha acabado, todavía sigue habiendo unas partidas importantes, me parece, allí de dinero que sigue destinándose a cuestiones que realmente a nosotros, yo creo que los aragoneses, no nos interesa ni nos competen. Es más, lo que nos interesa es precisamente lo contrario en la situación actual política en la que estamos viviendo. Y sí que nos interesa poner en valor pues lo que nosotros queremos, que es a nuestros personajes, a nuestro intelecto, a nuestra identidad, fundamentalmente como aragoneses. Perdón, que te he interrumpido. Sí, y yo no me acuerdo lo que iba a decir, con lo cual no sería muy importante, ya me saldrá lo... Sí, has tocado un tema que sí que me interesa ponerlo precisamente sobre la mesa de la tertulia, y es sobre el catalán que se habla en la franja. Es falso, no se habla catalán en la franja, se habla el occitano. El chapurrío que llaman. Por nuestro rey, el tercer rey que tuvimos en Aragón, Pedro I, que conocía muy bien el latín, era un hombre muy intelectual, e incluso hablaba árabe y se firmaba en árabe. Y tengo yo un documento, podía haberlo traído,
Si ya otro día En será, otra ¿no? oportunidad, sí, no Y será la única. entonces precisamente habla el occitano. Se dirige a mis súbditos los aragoneses, habla el occitano. Los Eso catalano-aragoneses, diría, ¿no? Los no, catalano-aragoneses. No Ah. dijo. Muy bien. Muy bien. No, pues un poco lo que Y iba a entonces, comentar. claro, es que dicen, no, tú eres catalán, ni el mallorquín, ni el valenciano. No, no, son de una... es lo mismo que si dijéramos, hombre, eres el francés, también es español. No, hombre, no, procedemos del latín y unos hablan italiano, unos hablan francés y nosotros el rumano y todos procedemos del latín. Pues muy bien, pues ahí estamos. Pero ahí proceder, no, lo han hecho catalán, pues no estoy de acuerdo. Esperemos Y que como nos no estén estoy de oyendo, acuerdo, sobre por todo eso lo algunos digo. políticos que, bueno, pues están interesados en promocionar el catalán, políticos aragoneses sobre todo. Que lo que iba a comentar, perdonad, que es que me he acordado ahora al decirlo, es que en los años de bonanza era extremadamente divertido, y no voy a mencionar ningún colectivo, entre otras cosas porque no me acuerdo y porque no quiero que nadie se sienta agraviado, pero era muy divertido ver el listado de subvenciones a quienes iban a parar, en algún caso pues subvenciones millonarias, colectivos tan peculiares que simplemente con leer el listado, pues la mayoría de las personas normales nos movía la risa porque era de risa si no era para llorar, ¿no? Si no era para llorar. Ahora que sí que es cierto que pueden ser otras necesidades primero, pero bueno, habría que considerar qué es lo más necesario y lo menos. De todas formas, también el carecer de subvenciones os da una libertad que... Hombre, se es que puede además yo disfrutar, creo que la cultura y la inteligencia es un desarrollo que nos han dado para que vayamos evolucionando permanentemente. La persona, además, la inteligencia hay que ponerla a prueba permanentemente. O sea, nunca sabemos hasta dónde llega la capacidad de cada uno, ¿no? Entonces, claro, y la cultura es necesario que en una ciudad o en una región como la nuestra, la cultura vaya hacia adelante, porque eso hace progresar, ¿eh? El progreso es cultura, intelectualidad, ¿no? Entonces, y además, cuanto más conocimiento hay, más posibilidades de crecer y además de comprendernos, porque la comprensión es muy importante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se tiene que potenciar más, es la habilidad que puede tener el ser humano con la inteligencia para un desarrollo y una potenciación de sí mismo y del colectivo donde participa, ¿no? En este Pero caso. volviendo a lo que decía aquí, efectivamente algunas subvenciones eran verdaderamente infames. Escandalosas. Y entonces la cultura, pues muy bien, si la cultura es también saber comer, si la cultura también es saber vestirse, el saberse comportar, la música, no solamente hemos sido jóvenes, nos hemos ido de fiestas por el campo Cariñena y todo el mundo hemos hecho lo que hemos podido, pues está todo eso muy bien, pero no abandonéis la cultura con mayúsculas, que yo digo, o por lo menos defiendo, arte, pintura, cultura, libros, etcétera, ¿comprendes? Y le pongáis, por ejemplo, a unos señores de un grupo cualquiera por ahí y le dais a lo mejor 50 o 60.000 euros, que vamos, al Ateneo con la mitad nos hacíais algo extraordinario. A eso me refiero, nada más. Sí, que le tenéis que dar a ese grupo, lamentablemente, estoy totalmente de acuerdo, pero vamos, dar también algo con la cultura que estamos haciendo y que nos pagamos hasta, en fin, bueno, este año nos pagaron las placas. Don Gonzalo, pero usted cree, placas. perdón, solamente una cosa, ¿usted cree que es una que realmente les interesa a la clase política que promocionar la alta cultura, es decir, la cultura con mayúsculas? ¿Sabía lo Si que- es la intelectualidad la que le va a dar la batalla intelectual. ¿Sabe usted lo que ¿Interesa decía o no interesa? el filósofo bueno? ¿Qué decía? Lo conseguirán, nos volverán idiotas. Pero Mira. un poco que el resto de ciudades, o sea, yo por lo que conozco, el Ateneo de Madrid es una auténtica maravilla y puedes ir a la biblioteca, documentarte, tiene actividades continuas. ¿Por qué no una ciudad como Zaragoza, teniendo todo el valor cultural, todo al alcance, no dan ese pequeño paso? Bueno, también lo O tienen, lo que comentabas pasa de que Sevilla. habrá que entrar también, Claro. Miriam, tú que estás también en el tema de la Sí. cultura. Yo, en este caso, José Luis, habrá que entrar y dar también, es decir, aportar también allí, estar allí,
por supuesto, ¿no? Como también el público que seguramente que nos está viendo, porque aquí tenemos un público además muy rico, muy inteligente, es decir, rico, digamos, en cultura, porque en este programa rico en cultura. También hace falta que tenga un poco de poder adquisitivo y ayude pues donde tiene que ser, ¿no? Que tampoco hace falta mucho, quiero decir que muchas veces gastamos el dinero... O como podemos, lo hacemos de distinta manera, ¿no? Exactamente, y a lo mejor gastamos en otras nimiedades y a lo mejor no lo gastamos, a lo mejor incluso hay algunos que no nos conocen y que si nos conocieran estarían muy a gusto de venir. Hacemos ahora incluso exposiciones de pintura en el Ateneo que pueden hacerlo perfectamente, pues hombre, aficionados o algunos pintores mejores, y les dejamos gratis un saloncito que tenemos, porque gracias a Dios conseguimos de la CAI, que se portó muy bien, y yo tengo que decirlo, que la CAI se portó, nos hizo unas instalaciones magníficas, para mí extraordinarias, con 2 salones, con un despacho de secretaría magnífico, el despacho de presidencia, etcétera, y hoy podemos llevar a cualquier persona que antes pues me daba un poco de vergüenza, porque la biblioteca la tenemos en el primero y en el principal tenemos y es magnífico, podéis venir a verlo y veréis cómo no os engaño. E incluso viene gente, yo estoy muy relacionado con la universidad, muy relacionado también con el Instituto de Investigaciones Científicas, vienen bastantes. Me manda también don Jesús Osácar, ese gran científico, me manda muchísima gente, y todavía con 90 años aún me llama por teléfono: ¿te ha ido fulano? Quiero decir que es verdaderamente magnífico, un ateneísta con 90 años que casi no puede andar, y todavía me pregunté si ha ido algún amigo de él o algún alumno de él. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Una anécdota importantísima. Bueno, yo quería, si querías intervenir. No, yo un poco, pues visibilizar un poco ese Ateneo, o sea, lo que has comentado, que tenéis ahora una persona que va a llevaros un poco esas redes sociales y darle ese igual un poco empuje para que la sociedad pues aragonesa y Zaragoza conozca, eso yo creo que es muy importante, que las generaciones igual más jóvenes puedan saber que existe este lugar, se puedan documentar, puedan pasar, porque encima está en un sitio muy accesible, en pleno casco antiguo, cerca de todo el patrimonio, cerca de museos. Entonces un poco hacer un poco esa campaña, un poco, que ya sé que es difícil, pero ahora las redes sociales te da esa oportunidad un poco de, con no mucho dinero, poder un poco abrir ciertos canales precisamente lo que manifiestas ahora, claro, que es imprescindible, quizá porque mi mujer y yo, ella es acuarelista, soy escritor y demás, pues tenemos todos los canales, es decir, claro, Facebook, llámese incluso Twitter alguna vez, para información, blogs, claro, y luego también pues YouTube y canales, incluso ahora se están grabando las conferencias para meterlas en los canales de YouTube, una forma de expandir, divulgar el Ateneo, pero en divulgarlo, como muy bien has apreciado, es en gente joven, es que se necesita gente joven. Entonces, porque hasta ahora la mayoría de las personas que vienen, pues sesentones, cincuentones... Somos maduritos. Entonces ya quiero decir que ya es una edad avanzada. Yo lo que veo que el target pero tiene que entrar, por eso estamos intentando al máximo, y ese es convenio con la Universidad de San Jorge, a través de esta persona que ha venido, pues que está, incluso va a ir a los medios de comunicación, va a abrirlo, pero ya una persona joven. O sea, claro, y sobre todo que vengan ya personas de otra edad, para que vayan trasladándolo también a sus amigos, familias y demás, ¿no? Es imprescindible. Si me permitís el consejo, primero tened muy claro el mensaje que queréis transmitir, y luego las redes sociales son maravillosas, como los canales más convencionales de comunicación, pero es que últimamente estamos viviendo mucho el caso de quien dice, no, yo estoy en todo. Hace no mucho me llegaba una invitación de un artista aragonés, un hombre entrañable, encantador, que mandaba una invitación de Twenty. Twenty es una red social para jovencitos, pues eso, Twenty lo dice la palabra, en el entorno de los 20 años, más hacia abajo que hacia arriba. Digo, hombre, a mí me queda grande, y a ti que me llevas 15 años, pues todavía te queda más grande, sí, ¿no? Hay que tener claro los canales de distribución. Sí, que sea adecuado a... Exactamente, sí. El proyecto, además tienes que saber el proyecto
que tienes que transmitir a la sociedad. O sea, lo que tienes muy claro, luego tener una base para que cuando reaccione la sociedad estés preparado. Eso es imprescindible, ¿no? Entonces, claro, los canales que estamos abriendo son los básicos de información. Por ejemplo, Twitter, pues es para tenerlo, pero bueno, es cuestión, eso no se va a tocar prácticamente. Lo que sí que se va a tocar es información por Facebook, trasladarlo, y luego pues los canales del blog que se van a hacer, se han hecho dos, uno para introducir nuestros textos y otros para que se animen las personas a introducirlos, y luego las conferencias a través de YouTube, o sea, todas las conferencias que se vayan realizando, pues entonces iremos introduciendo e informando pues a través de los propios de nosotros mismos, ¿no? Pues, no descartéis Twitter, en mi opinión, Twitter va hacia arriba, Facebook va hacia abajo. Si miras determinadas fuentes de información cultural, artística, ya no hablo solo en España, en Francia mucho, que creo que del país vecino, aunque haya rivalidad, tenemos que aprender en muchas cosas, sobre todo en tratamiento de tema cultural, están utilizando mucho y muy bien Twitter y Facebook. Bueno, pues ya aquí todo avanza muy rápido y ya va un poco... Lo que pasa es que en algunos sitios se pueden colgar más cosas, por ejemplo en Twitter, sí, lógicamente. Lo cierto que es demasiado resumido, es breve, ¿no? La combinación es muy breve. Claro, es que son 140 caracteres, me parece que sí, pero para mandar un enlace del blog o de YouTube es perfecto. Bueno, eso yo en mi Twitter ya lo he enviado, los canales nuestros ya lo he ido enviando pues para... Bien, vamos a cambiar un poquito de tercio, es decir, vamos a hablar un poquito del humanismo ligado a la libertad, si os parece, un poco por animar un poco la tertulia, modificando un poquito el esquema. Porque yo creo que el humanismo sí que nos permite ser libres. No sé qué opináis al respecto. Nos permite, pues eso, aspirar a más cosas. Es decir, y ya entrando un poquito también en el humanismo liberal, es decir, el poder pues triunfar, el poder conseguir éxito y tal, eso yo creo que es importante también, por ejemplo, en el caso del Ateneo, promocionar pues a los pintores, promocionar pues a los músicos, promocionar pues a todo tipo de artistas y a lo mejor también pues historiadores, ¿no? Que puede ser su lugar, un lugar de privilegio realmente para poder conseguir pues ese éxito social o ese reconocimiento social. Bueno, yo no sé qué pensáis al respecto, es decir, porque el humanismo para mí también tiene que estar ligado a la libertad. La libertad significa también el poder conseguir cosas. La libertad es imprescindible en el ser humano, vamos, yo entiendo. Más que cosas, conseguir éxitos, ¿no? Sí. O sea, personales. Es decir. No voy a descubrir nada sobre liberal, pero yo tengo como una definición que es ser el liberal, ¿no? Y digo, el ser liberal es un personaje en el cual está abierto a todas las opiniones, trata de comprender todas las opiniones, pero aparte jamás permitir que el fin justifique los medios, sino al contrario. Eso es una definición que yo me he sacado de la manga. Pues no está demasiado lejos con una definición tradicional de liberal, es decir, yo lo veo el liberalismo como algo así, como algo científico, ¿no? O sea, la ciencia, pues en cierta medida hay teorías que son aptas y por lo tanto se llevan a cabo, o sea, se utilizan, y hay otras teorías que se desechan. Naturalmente el liberal lo que hace es eso, es decir, buscar las razones por las cuales algunas cosas ya tendrían que ser desechadas y buscar siempre lo mejor con el fin de prosperar, ¿no? Ya no solamente personalmente, sino también con el propio fin que prospere toda la sociedad. Sí, esa expresión que he dicho antes de para ser libre el amor y la inteligencia, es decir, la capacidad, además la libertad es compromiso. Ser libre lleva mucho compromiso, es una actitud permanente hacia los demás de comprensión. O sea, ser libre de una persona no quiere decir que haga y desee lo que quiera, explique lo que quiera, no, hay un compromiso de dignidad y de honor impresionante. Y esto hace falta ser una persona muy elevada, muy preparada y muy cualificada para ser libre. Respetar los derechos de los demás también. Totalmente. Ya que estamos en los derechos de los demás, ¿se respetan los derechos de los demás en este país o en el mundo entero? Muy poco. Porque estamos todos abocados a la ideología. Entonces, el liberal es un personaje generalmente... El científico es un liberal, por definición ya. ¿Por qué es un liberal? Porque tampoco cree en lo que le dice el cristianismo, ni los protestantes, ni en los budistas, ni nada. Va a lo suyo. Eso no quiere decir que sea más creyente o menos creyente, que eso es aparte.
eso es aparte. Saca sus propias conclusiones, quiere decir. Nada más. Y ese es el liberal, verdadero liberal, el señor libre. Pero claro, si yo tengo un señor que me está mandando por una ideología y todo aquello que dice ese señor verdaderamente me lo tengo que tragar, ni que sea bueno, ni malo, ni regular, entonces ya no eres liberal, estás dentro del callejón donde te va a mandar esa ideología. Por eso el liberal, que dice mucho, es libre, absolutamente libre. De todas formas, Hay una definición, bueno, no mejor definición, una anécdota con el conde de Romanones. Creo que sería conveniente explicarla hoy aquí para decirle, oye, que mira que tus diputados resulta que cada uno está yendo por un sitio, en fin, no los estás uniendo, lo que estamos hablando de la ideología para... Y dice, fíjate el señor inglés, los Tories en Inglaterra, que levanta el dedo y todos dicen sí, lo baja y dicen todos no. Y le contestó Romanones, al inglés lo querría yo ver con esta tropa. Es una anécdota que se repite muchas veces, pero creo que viene justamente a qué. Es que todo el mundo que tiene una ideología, eso no puede ser liberal, imposible. Liberal significa también respetar los derechos de los humanos, derechos humanos que han sido admitidos por la mayoría de los países. Yo pregunto esto y os pregunto a todos, por ejemplo, algunos artículos, perdón que te interrumpa, algunos artículos que, por ejemplo, yo a veces los leo y digo, pues, ¿realmente se están respetando estos derechos humanos a nivel mundial? Por ejemplo, el artículo 7 de la Proclamación de los Derechos Universales, Derechos Humanos Universales, dice lo siguiente: todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación quien infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Bien, yo no sé si todos somos iguales. De hace poco estamos viendo que la aprobación de una ley en donde se dice que, bueno, pues quienes van a pagar una tasa y quienes no van a pagar otra tasa. ¿Somos todos iguales? ¿Se está respetando por ejemplo, artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Y voy por muchos más. Es decir, artículo 16, por ejemplo, punto 3, son los que más me han llamado la atención. Dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Bueno, no sé si pensáis que esto es así. O el artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. O el artículo 19, por citar algunos más, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Bueno, por señalar algunos de los que a veces pues, los pongo en duda. Pues me gustaría que leyeras uno sobre la educación de los derechos humanos, me parece que es el 20 ¿no? Sí, el 20 y tantos. Y aquí les pusieron a los alumnos en el bachiller el libro de la ciudadanía o el otro libro. 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Entre pocas cosas, es decir, estas son la Declaración de los Derechos Humanos que han sido firmadas por todos los países prácticamente del mundo. Sí, pero yo lo que me gustaría decir un poco al hilo de lo que veníamos hablando, y dejando un poco de lado que antes se ha pasado desapercibido, pero nos ha llamado aburridos, dice, por animar un poco el debate, nos ha llamado aburridos, pero bueno, dejando un poco eso al margen, quería comentar que estamos hablando de humanismo, de liberalismo. Yo creo que son temas de los cuales se ha abusado. El humanismo ya parece que sea un buenismo general, ¿no? Sí. Liberal es todo el mundo, modernidad, progreso, todos somos modernos, todos somos progresistas. Liberal es todo el mundo, de izquierdas, de derechas, de centro, capitalista, socialista. No, pero es que al final hasta los señores, estos talibanes que a la pobre niña esta, Malala creo que se llamaba, de 15 años, que la tirotearon y ahora le van a poner una fatua condenándola a muerte por defender el derecho de que las niñas aprendan, vaya barbaridad que defiende.
pues hasta ese señor dirá que es liberal también, ¿no? Yo creo que son palabras que de puro abuso están perdiendo su contenido. Su verdadero significado. Claro, es que hasta las señoras o señores también de vida alegre también se les llama liberales. O sea, al final... Bueno, es que hasta la palabra, cuando se emplea mucho amor, o sea, no se le da la importancia de vida, ¿no? Yo es que soy de los convencidos que el hombre es universal. O sea, tiene su capacidad terrenal de desarrollo, pero luego es universal. Los códigos universales para el hombre, además, incluso ancestralmente, los conocimientos que había hace muchos siglos, están muy por encima de los conocimientos que tenemos ahora. Ahora tecnológicamente hemos avanzado, pero el tema del conocimiento universal, de la sabiduría, ese está perdido en el ser humano, porque nos estamos alejando de la naturaleza. La naturaleza es sabiduría, es el conocimiento que realmente viene del universo. Es que somos universales, es que parece que la Tierra está fuera de onda. No, es que la Tierra está en el universo, es componente del universo. Y entonces el universo se mueve, hay un ritmo, y hay un ritmo que es científico, es decir, que es físico, y otro que es metafísico, que es espiritual. Vamos, yo así lo entiendo, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento universal, el hombre tiene que ser más universal que terrenal, dentro de que tiene que pisar por la tierra, pero mirando con los ojos hacia arriba, ¿no? O sea, tiene que aunar esfuerzos para tener una comprensión superior. Dicen que el 1 de diciembre van a dar una noticia sobre Marte que va a cambiar el concepto del universo que tenemos actualmente. Bueno, esperaremos a ver. Y el 21 de diciembre están diciendo que también se acaba el mundo. Bueno, o sea, sí, ya. Esto Era de una expedición científica, al menos. Al hilo de lo que decías, tienes toda la razón. Porque ahora, por ejemplo, se llaman progresistas señores que no han progresado jamás. Por ejemplo. Pero lo cierto el progresista es el científico que está descubriendo cosas precisamente para estar mejor nosotros. Hoy tenemos unos coches que tienen calefacción, que tienen aire acondicionado, y eso ¿quién lo ha hecho? Han sido científicos. El progresista, ¿qué quiere decir? Que vamos hacia un progreso, que vamos a estar mejor, que vivamos mejor. Pues hombre, también lo decimos los economistas, que cada vez vamos hacia una humanidad, que vayamos a un bienestar, pero eso no quiere decir que la palabra progresista, la palabra liberal, humanista, etcétera, pues se han cambiado los conceptos y ahora hay un patiburrillo que no saben por dónde van. Sí, totalmente de acuerdo. Y vuelvo a decir lo de Diógenes, que ya creía en un ser supremo, un hombre 350 años antes de Cristo. No creía en los ídolos, ni en Minerva, ni en Juno, ni en nadie, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que es el término de la palabra libertad, ejemplo, a la gente joven ya le suena a lo que un poco habéis dicho todos, sí, es que suena como muy, es una palabra muy vulgar. No estará que no lo estamos promoviendo, no estamos promoviendo verdaderamente las cosas como tienen que ser. Yo creo que hay un aprovechamiento por parte, además, no solamente del mal uso de los términos, sino que incluso son los propios políticos, a través de su propio partido, ¿no? Lo que intentan, por ejemplo, sacar provecho de esos términos. Y, por ejemplo, el liberalismo, por ejemplo, hay socialistas que se llaman liberales, cuando el socialismo en realidad no es que haya provenido del liberalismo, sino más bien que está a medio camino, está por llegar a convertirse algún día en ser liberal, pero está a medio camino, ¿no? Nunca lo conseguirá si sigue manteniendo ese tipo de estructura, ¿no? De control social y de ingeniería social. Bueno, hemos llegado ya al fin del programa, y ha pasado rapidísimo, y al fin del programa, cuando finalizamos el programa, tenemos siempre un minuto para dirigirnos a la ciudadanía, a los zaragozanos, con pues lo que nosotros vayamos pensando que tenemos que decirles. José Luis. Pues yo, por mi parte, utilizar ese minuto para agradecer al Ateneo la labor que está haciendo, animarles, comentar que a la definición que dabas antes igual falta la de añadir la independencia económica, que es muy buena, que por unos eurillos ahora de subvención tampoco vendéis vuestra alma al diablo, y no quiero calificar a nadie de diablo, que se pueden hacer muchas cosas desde esa independencia, y sobre todo pues porque estáis trabajando en algo maravilloso, como es en una ciudad bimilenaria como es Zaragoza, en una región ahora que en tiempos fue reino y geográficamente imperio, recordar que hemos sido muchos, que tenemos unas raíces muy importantes,
que hay que reconocerlas y hay que luchar por ellas, y hay que crear nuevas raíces para nuestros futuros descendientes, que no es solo pasado, sino también presente y futuro, y daros las gracias y animaros. Gracias. José Luis, gracias por tu intervención. Además, seguro que a ti. podrás echarles una mano también en lo que haga falta, porque José Luis es un experto vamos a decir, en marketing, en comunicación y tal. Miriam. Yo también un poco agradecerte también que me hayas invitado a esta mesa, y un poco agradeceros también hacer visible ese Ateneo de Zaragoza, porque era lo que un poco comentaba, que hay otros ateneos que se han puesto siempre muy en valor. En cambio, el de Zaragoza es verdad que es un poco el gran olvidado, que siempre, no sé, los documentalistas y hasta la universidad siempre lo tiene como más apartado. Yo lo digo por esos universitarios que van a salir ahora, que puedan un poco acceder a él, que lo pongáis más visible cada vez, y que pongáis en valor también todas esas grandes figuras. Será que habéis recibido mucho dinero y podréis hacer grandes eventos, pero bueno, poco a poco ir colgando todas esas ponencias, todas esas intervenciones, y para que un poco dar visibilidad, y que un poco volváis a poner al Ateneo de Zaragoza, y que vuelva a ser un poco Zaragoza, esa Venecia pues un poco que fue en aquella época del Renacimiento, de grandes palacios y de gran sabiduría. Pues ojalá volvamos a eso y que vosotros estéis allí. O sea que muchas gracias. Gracias. Miriam Monterde, directora de empresa Arte 4, que por cierto tenemos pendiente entonces una entrevista para hablar de su empresa, porque aquí también promocionamos precisamente a las empresas, porque queremos que tengan éxito, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo en Aragón y en España en estos momentos, evidentemente. Bueno, don Ángel. Bueno, pues quiero agradeceros esta motivación tan importante. Lo que ha dicho José Luis, yo lo comparto. Por ejemplo, yo voy haciendo los libros que he editado hasta ahora, son 9 libros, los he ido haciendo yo porque he querido hacer mi libro. Entonces, es un coste superior, pero hay independencia. Tú has hablado de la independencia, es importantísimo. Nosotros vamos a intentar de todos los medios hacer nuestra propia gestión, tener nuestros propios recursos para no depender de nadie. Esto sería lo ideal. Para eso sí que es necesario tener más socios, incluso posible incrementos de las cuotas, porque hasta ahora son muy bajas, ¿no? Hasta ahora quizá a lo mejor pues ha habido y hemos necesitado una pequeña ayuda, intentaremos que así sea, y sobre todo la intención es que, como bien has dicho Miriam, Zaragoza sea lo que tiene que ser, Aragón sea lo que tiene que ser, y esto es un esfuerzo de todos los aragoneses, de todos los zaragozanos. Y sobre todo nosotros, está aquí Gonzalo conmigo, hacemos lo posible, haremos lo posible para que la cultura y la intelectualidad pues sea pródiga aquí en esta ciudad y en esta región. Muchas gracias, don Ángel Sanz Goena. Le emplazo para otra oportunidad, que seguramente tenemos muchas, para hablar sobre la cultura, sobre el arte, la filosofía, en fin, tenemos muchas cosas que tratar aquí. Don Gonzalo, su minuto. Bien, quiero ser muy breve. En primer lugar, agradecerte mucho este foro para poder hablar del Ateneo, el cual pues yo agradezco esas palabras que habéis mis contertulios, y efectivamente hay una cosa muy importante que por qué no hemos tenido a lo mejor ayuda, y es precisamente por la independencia que siempre hemos querido tener en el Ateneo. Y pondré solamente un ejemplo ya por terminar. Cuando un profesor vino al Ateneo, me dijo el doctor Solsona: oye, recíbelo tú. Era un muchacho que quería hablar de filosofía política, y le dije: oye, me parece muy bien los temas, filosofía política, y puedes hablar perfectamente. Ten en cuenta que el foro del Ateneo se puede hablar de Carlos Marx y de Santa Teresa de Jesús, pero proselitismo ninguno. Y quizá esa independencia fue lo que nos ha costado algunas veces que algunas subvenciones no nos sean dado, porque no hemos estado ni con A, ni con B, ni hasta la Z. Como buenos liberales, no hay que estar ni con la A, con la B, ni con la Z. Muy buenas noches, queridos telespectadores. Espero que haya sido un programa de vuestro agrado, sobre todo porque aquí pues lo que buscamos precisamente es garantizar, entre otras cosas, la cultura, garantizar pues ese espíritu crítico, porque
porque somos liberales, hay que decir que somos todos liberales aquí, afortunadamente, y os esperamos el próximo miércoles en Canal 44, en este programa, La Vía de la Libertad, y quiero resaltar La Vía de la Libertad, porque es el programa que pretende hacernos mucho más libres. Buenas noches.